y comenzaremos a impartir el módulo correspondiente al día de hoy. Ver, mostrar la ventana. Ok, muy bien. Tenemos apenas 4 integrantes en el grupo, pero vamos a comenzar ya de una vez. A ver, vamos a bajar este. Bueno, el tema que tenemos establecido para el día de hoy se llama distancia de frenado. Eh, la distancia de frenado es una distancia que todos los conductores estimamos en la conducción, pero no sabemos cuál es, qué tan cierta es. Solamente tenemos esa habilidad de detectar un obstáculo, de tener la sensación que tenemos que frenar y la estimamos muy bien como conductores. Pero existen otras, otras, otros parámetros, otras funciones que nosotros no la tenemos en cuenta y es el cálculo de esa distancia. A la hora de conducir no las estimamos, pero en el diseño de la carretera sí está prevista y pudiesen haber señales que nos indican eh, qué momento debemos estar eh, oprimiendo el pedal del freno para no encontrarnos con esos obstáculos que están en la vialidad. Por ejemplo, vamos en una carretera y vemos un obstáculo en el pavimento como aquí lo llamamos un policía acostado, ¿está bien? Pero en verdad es un reductor de velocidad transversal y la señal nos los va indicando. Hay una señal en la vía al lado derecho del conductor que indica que está ese obstáculo y ya estamos previstos para ir deteniendo. Muchas veces al ver ese obstáculo podemos llevar cierta velocidad, que esta puede variar de acuerdo a las condiciones que tenga ese chofer en esa vialidad, pero el vehículo se va a detener porque en ese tramo hay una velocidad de diseño que estipula una máxima velocidad y esa señal debería estar ubicada a una distancia tal de que a esa máxima velocidad cualquier vehículo pueda detenerse antes de encontrarse con el obstáculo. Bueno, de esta manera comenzamos esta clase y vamos a ver cuáles son todos estos conceptos que tengo para el día de hoy. La distancia de frenado es uno de esos términos que todos los conductores han tratado en una autoescuela. Se tienen en consideración como parte del manejo de un vehículo. Suele quedarse cierta noción de su significado, pero no cómo se calcula o de los factores que lo afectan. Lo cierto es que la distancia de frenado es uno de los aspectos más importantes de la conducción y es lo que cada vez más, de hecho, nos mantiene una distancia de seguridad, valga la redundancia, segura y es motivo de
pueden ser motivo hasta de multa. Veamos de qué se trata esto de las distancias de freno. La distancia de reacción, la distancia de seguridad y los factores atenuantes de más, además de cómo calcularla. La distancia de frenado es la longitud que recorre un automóvil desde el momento en que pisa el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene por completo. Como todos sabemos, al momento de ver un obstáculo o tener la sensación de peligro, nosotros reaccionamos ante ante un estímulo de seguridad para nuestra vida y los ocupantes del vehículo y oprimimos el freno. Este vehículo no se va a detener de inmediato, sino que va a haber un tiempo de reacción entre lo que veo, lo que siento, lo que pienso, hasta que oprimo el pedal y el vehículo en sí empieza a reducir la velocidad. Esta definición tan somera esconde tras de sí una cuestión física. Aquí se trata de un tema de física, de energía cinética, de energía potencial, de peso, de masa del vehículo y muchísimas otras condiciones que las veremos más adelante. Pues sobre la distancia de frenado actúa una serie de variables, tales como el estado de la carretera, el estado de los neumáticos, la velocidad a la que circula el vehículo, las pendientes de dicha carretera, los frenos del vehículo, en qué condiciones está ese vehículo en cuanto al sistema de freno, etcétera. Muchísimos otros otras variables que van a incidir en el frenado del vehículo. Inclusive otras que no van a permitir que ese vehículo frene. Por lo tanto, se pueda producir un accidente. En la ecuación de la distancia de frenado también se encuentra la distancia de reacción y la distancia de seguida. Como tal, la distancia de frenado es una problemática de física, como ya lo hemos dicho. Involucra las energías cinéticas acumuladas por cualquier vehículo en movimiento, la cual se transforma en calor y se disipa por la acción de los frenos. En el caso de que el vehículo se frenase de golpe, hay sistemas de freno de vehículos que son muy efectivos. Eso tiene que ver con el sistema de disco, si es del sistema de tambor, si esos discos son ventilados, si son refrigerados, el tipo de pastillas que se le ha colocado al vehículo, el tipo de bandas que tiene ese vehículo y muchos factores. ¿Está bien? Inclusive, estando el sistema bien adecuado, pudiese haber fuga del líquido que contiene el sistema, se llama liga de freno. Inclusive, ese depósito que contiene ese líquido pudiese estar dañado, de estar perdiendo ese líquido y no tener el líquido suficiente. Muchas veces se frena y las mangueras pudiesen tener una falla y colapsar, perder ese líquido. Existen muchos factores, pero hablando de positivo, que todos los sistemas estén bien, pues esas distancias, tanto de reacción, tanto de frenado, como de visibilidad, de seguridad, en un diseño bien realizado, estarían proporcionando
un sistema seguro para que ese vehículo en cualquier condición pudiese frenar a tiempo. En el caso de que los vehículos frenasen de golpe, toda la energía acumulada, en el lugar de ser absorbida por los frenos, lo sería absorbida por el vehículo, sus ocupantes, lo que implica que la gravedad de las lesiones aumente conforme la velocidad a la cual se mueve ese vehículo. Recuérdense que en caso de una colisión, si el carro no frena, el vehículo se va a detener de golpe si se encuentra con un obstáculo muy fuerte, como puede ser vegetación, o sea, matas, pueden ser matas muy débiles que el vehículo las derribe, o la mata muy fuerte que el vehículo se detenga del golpe, puede colisionar contra una ladera, contra un eh, relieve, contra un cerro. Entonces, ¿quién va a llevar la parte del frenado? La va a llevar el vehículo, que se va a deformar por tener un golpe no deseado, y ese efecto de esa energía que absorbió el vehículo va a ser transmitida a los asientos y la van a absorber también los ocupantes del vehículo, teniendo problemas tanto en la columna, en la parte cervical, pudiesen tener golpes en diversas partes del cuerpo. Ahora, en estos tiempos, los vehículos, en caso de colisión, tienen sistemas de seguridad como las bolsas de aire, y estas podrían prevenir daños físicos a las personas y ocupantes de ese vehículo. Ok. Entonces, para evitar todo esto último que hemos hablado, necesitamos que el vehículo cuente con un sistema de freno adecuado y que en la carretera estén diseñadas de manera eficiente para que contenga todos estos elementos de seguridad, como distancia de frenado, distancia de seguridad, distancia de visibilidad, para que no suceda ningún percance de este tipo. Acá vemos, fíjense bien, esto era del tema anterior, como la distancia de visibilidad. Fíjense cómo en esta imagen nosotros tenemos una vista del conductor hacia la carretera, y tenemos una distancia prudente desde la vía recta hasta la entrada de la curva. ¿Está bien? En este caso, nosotros eh, podemos observar que va a haber un cambio de dirección. Por lo tanto, en la línea recta de la carretera existe una velocidad de diseño, y en la curva debería entrar el conductor con otra velocidad. Para él poder hacer ese cambio de velocidad, el conductor debería aplicar los frenos para reducir y no agarrar la curva con una velocidad excesiva, la cual no está contemplada en el diseño de dicha curva. Entonces, sin tener un obstáculo previamente, tenemos también que en la vialidad, debido al diseño de la misma, si es un cambio de dirección porque se presenta una curva, allí también deberíamos eh, aplicar los frenos, porque al entrar a la curva con mucha velocidad pudiese haber un obstáculo, pudiese estar mojada y causar deslizamiento, ya que la peralte no contempla alta velocidad en lluvia,
y diversos factores que hay que tener en cuenta en el diseño para proporcionarle la respectiva seguridad al conductor y, claro, al vehículo, porque no podemos andar por las vías cometiendo imprudencia y poniendo en riesgo nuestras vidas y más del vehículo que tiene, aunque no es un objeto, puede recuperarse, pero tiene su valor, pues, y entonces debemos cuidarlo. La distancia de frenado y constante. Distancia frenada y constante. Algunos textos ofrecen como pauta muy general la siguiente fórmula para encontrar la distancia de frenado. La distancia de frenado no es más que la relación que hay entre la velocidad al cuadrado dividido entre 170, donde B, la velocidad, está expresada en kilómetros por hora y 170, que es el denominador, es una constante. Una constante que tiene un valor y está multiplicada por un ángulo de fricción, aunque aquí la ponemos como una constante absoluta. Pero tiene, en otras fórmulas existe un valor, una constante, la cual va variando con el coeficiente de fricción de la carretera, que está por debajo de 1. ¿Está bien? Entonces ese valor está en alrededor de 250, 56 por allí, multiplicado por 0,70, da más o menos un valor de 170. Acá podemos observar un vehículo que se detiene a una cierta distancia y vemos cómo desde que desde que se reacciona en el primer imagen de este vehículo, desde que se reacciona, se pasa una distancia donde se aplica presión en el pedal del freno y es cuando el vehículo en verdad empieza a frenar. Por lo tanto, el vehículo no empieza a frenar en todas sus distancias de frenado, sino que hay unas distancias de reacción y una distancia de frenado. La suma de esas dos distancias es lo que constituye la distancia de detención o frenado. La distancia de reacción. La distancia de reacción también forma parte de la distancia de frenado, pero ocurre poco antes de iniciarse la distancia de frenado. Se trata de la distancia que se recorre desde que el conductor detecta el peligro y aprieta el pedal del freno, dando paso así a la distancia de freno. Desde que los ojos detectan el problema hasta que el pie pisa el freno, se estiman 0,75 segundos hablando de distancia. En estos 0,75 segundos se supone que la distancia de reacción de un vehículo puede recorrer desde 10 metros si circula a 50 kilómetros por hora a 25 metros si circula a 120 kilómetros por hora. Recuérdense que las carreteras están diseñadas a una cierta velocidad, pero el conductor, existen muchísimos vehículos circulando por la vialidad, los cuales son conducidos por personas de diversos de diversas condiciones, puede ser edad, puede ser conducta, puede ser emociones, y eso va a variar que su conducción en el vehículo sea muy variada. A veces nosotros vamos por una vialidad cumpliendo con las normativas reglamentarias de las señalizaciones de esa vía y vemos como conductores nos pasan por los lados y
no cumplen con las normativas de tránsito. Y quizás más adelante los vemos accidentados, los vemos con dificultades. ¿Por qué? Porque no cumplen con las normativas que indican las señales de tránsito de la zona. Lo que sí es cierto que depende de la velocidad. Al reaccionar, tendremos una distancia más corta o más larga porque influye la velocidad. La distancia de reacción es, por lo tanto, una distancia adicional que hay que sumarle a la distancia de frenado y que pone más importancia, si cabe, a la distancia de seguridad que ahora veremos. Sin embargo, a pesar de que la media esté en 0,75 segundos, el tiempo de reacción no es igual para cada persona y en él influyen muchísimas cosas como ya hemos visto. Tenemos la propia agudeza visual, tenemos las condiciones eh, emocionales, las condiciones físicas, las condiciones mentales que tenga esa persona, tenemos la fatiga, tenemos también la experiencia, los años de conducción, los tipos de situaciones en las cuales se ha encontrado y por último, el ánimo del conductor. Otras distracciones pueden actuar sobre la distancia de reacción, pero retrasándola, como pueden ser que el conductor esté revisando su teléfono móvil, la radio, el aire acondicionado, esté acompañado por una persona y esté distraído hablando, o esta persona le esté mostrando algún objeto. Hay muchas situaciones. A pesar de que el conductor sea un conductor muy experimentado, pudiese presentarse situaciones en que, a pesar de esa condición que tiene, pudiese cometer eh, un, ¿cómo se le dice? Un siniestro, un percance, que pareciera que fuera un chofer bastante inexperto. Por no hablar de que el consumo de sustancias como alcohol o la droga también influye de sobremanera en la distancia de reacción y por ende en la de frenado. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir? Que a pesar de que una vialidad, una carretera, tenga todos los elementos eh, adecuados para que sea segura, no impide de que ocurran accidentes y que ocurran eventos que, a pesar de que sean estimados en el diseño, no ocurran. De hecho, las carreteras son uno de los medios de comunicación, de transporte, perdón, medios de transporte, en los cuales ocurren más accidentes, ¿verdad? Y ocurren más eh, siniestros y decesos de personas porque son muchos factores los que influyen en este tema de frenado que nos va a garantizar que el vehículo se detenga y no lleve una velocidad que pueda producir daños a sí mismo y daños a otros objetos o personas que estén en su camino o adyacentes a él. El tiempo de reacción llega a duplicarse y con ello la distancia de reacción recorrida cuando el conductor se encuentra cansado o cansada. Puede ser chofer o una mujer
que esté conduciendo el vehículo. Consultar el teléfono móvil para marcar los números nos lleva una media de 13 segundos en los que nuestro tiempo de reacción se ve muy limitado. Vemos como en la vía van personas moviéndose a muy baja velocidad con el teléfono en la mano, distraído, moviéndose de lado a lado porque no se da cuenta de la dirección que lleva su vehículo. Vemos cómo motorizados van por la vía conduciendo y hablando por teléfono y teniendo accidentes porque el tiempo de reacción se le extiende debido a que van distraídos con un objeto en la mano. Hay un estudio que establece, y aquí ganan las mujeres, que el hombre no está en la capacidad de realizar 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Nosotros lo refutamos y decimos que podemos hacer 3, 4 cosas a la vez, pero en realidad no es así. Porque quizás la hagamos, pero la concentración no está enfocada en el manejo. Nosotros podemos hablar por teléfono, podemos estar moviendo la radio, podemos estar conduciendo, pero en realidad es un peligro porque el tiempo de reacción se limita y la concentración la perdemos porque no la tenemos ni en el teléfono, ni en la conducción, ni en la radio. Sin embargo, las mujeres, los estudios demuestran que pueden hacer muchas cosas a la vez y estar concentradas. Habría que ver esos estudios, a ver qué tal es cierto. Pero bueno, allí las mujeres nos llevan una ventaja. El tiempo de reacción llega a duplicarse, ok, ya los hemos dicho. Y consultar el teléfono nos lleva 13 segundos, en lo que nuestro tiempo de reacción se ve limitado. Muy bien. Distancias de seguridad. La distancia de seguridad, elemento clave a la hora de realizar una conducción segura, es el espacio libre que todo conductor debe dejar entre su vehículo y el que le precede, de forma que le permita detenerse en caso de frenado brusco sin causar una colisión. Muchas veces vamos conduciendo, llevamos un vehículo adelante de nuestro coche y tenemos un vehículo en la parte posterior a nuestro coche. Entonces, si vamos a altas velocidades, pueden suceder muchas situaciones. Podemos querer adelantarnos, queremos demostrarle que nuestro vehículo corre más que el vehículo de él y nos acercamos mucho para realizar la maniobra de adelantado, sin percatarnos de la visibilidad, sin percatarnos de la condición de la vía, nos volvemos osados y cometemos imprudencias, las cuales pueden ocasionarle daño al vehículo que viene en sentido contrario, al vehículo que estamos adelantando y a nosotros mismos. Incluso al vehículo que viene en la parte posterior, porque si al realizar estas maniobras ocurre un percance, se van a detener los vehículos y el vehículo que viene atrás también podría
venir a exceso de velocidad sin guardar esa distancia de seguridad y colisionar. Una recomendación o lo que se recomienda es que la distancia sea igual o superior a 3 segundos. Es decir, que la distancia que tardaríamos de 3 segundos en recorrer a la velocidad a la cual vamos conduciendo. Voy a ver aquí. En un congreso, dice Nicolás, al que asistí hace unos meses, se mencionaba que ahora tenemos más distracciones por las nuevas tecnologías incorporadas al vehículo y que los tiempos de reacción y frenado ya no son las mismas que hace algunos años. Eso es cierto, Nicolás. Fíjate bien, los vehículos ahora poseen sistemas eh, muy adelantados, tecnológicos, que muchas veces no conocemos en nuestro vehículo. Entonces, en vez de calibrarlo, colocarlo antes de la conducción, durante la conducción los vamos eh, explorando, los vamos manipulando y nos causa distracción. Si es cierto que los vehículos, ya desde hace muchos años, me acuerdo que en España existía el Renault 25 y el Renault 25 hablaba. Renault 25 decía qué vehículo venía, que tenías un vehículo al frente, que estaba a tanta distancia de ti, que iba a tal velocidad, que te alejaras de él y que te colocaras a tantos metros de distancia de él. Cuando ibas a cruzar, también te decía que venía un vehículo al frente tuyo. Ahora en la actualidad existen vehículos que tienen eh, radares, puntos de distanciómetro y te dicen qué tan cerca estás del vehículo que está detrás de ti. Esto ocurre cuando te estás estacionando. Existe cámara, te pone un cuadro en la pantalla si estás bien ubicado o no estás bien ubicado. Y también te dice las distancias, las velocidades a las que vienen los vehículos en dirección contraria a ti o delante de ti. Eso existe ahorita. Por lo tanto, esas normas, esa, implementos de seguridad, ya en la realidad, en la actualidad es una realidad. Por lo tanto, como nosotros seguimos trabajando con normas no actualizadas para el diseño, tenemos que seguir trabajando con ellas, al menos que existan algunos artículos independientes de revistas especializadas que nos proporcionen estas nuevas normativas con respecto a las nuevas tecnologías incorporadas a los vehículos. Ahorita, en la actualidad, hay vehículos que no los conduce nadie. Yo estaba hablando con un colega sobre los problemas que hay en Estados Unidos de necesidad de conductores. Están solicitando conductores para vehículos y hablaba sobre los camiones autónomos que no necesitan choferes para hacer traslados de carga a corta y larga distancia. Entonces estábamos hablando de qué tan seguro era esto en la vialidad cuando en Estados Unidos hay variaciones de clima y esos sensores, ¿qué pasaría si un sensor de esos se echase a perder? Yo le dije, bueno, me imagino que la seguridad de eso, o sea, o el diseño y la tecnología de esos diseños es tan avanzada que debería tener sensores
que le indica si alguno de esos sensores se echa a perder, porque imagínense ustedes que un vehículo de esos no tripulado por seres humanos tuviese una falla, el daño grave que ocasionaría a la sociedad en cuanto a un accidente. Entonces, todas esas cosas es importante conocerlas. Cómo está el, el parque automotor en cuanto a los sistemas eh, tecnológicos, en cuanto a los dispositivos que posee para indicarnos cuáles son los distintos peligros que se pueden presentar en la vialidad y nosotros conocerlo para que se logre en cierta medida que las carreteras no sean un peligro para los que circulen en ellas, porque por las carreteras circulan el bien más preciado de una nación, que son sus ciudadanos. Ahora fíjense bien, le iba a comentar acá. Esos vehículos, si detectan hay vehículos que detectan algún peligro, ellos mismos frenan. Pero no son todos los vehículos. Eso es como los sistemas de freno. Si usted compra un vehículo, y ahí es donde está la clave de la seguridad, si usted se compra un vehículo de bajo valor, ¿verdad? Un vehículo pequeño, de bajo valor, pues este vehículo tiene pocos sistemas de seguridad. Cuando usted se compra un vehículo de mucho valor, tiene bastantes sistemas de seguridad. Y no es que el más caro no se le produzca accidente, sí se le produce accidente, pero estoy seguro que mucho menos de los vehículos menos costosos que no tienen tanto sistema de seguridad. Por ejemplo, los carros muy costosos tienen sistemas de freno que frenan casi al instante de oprimirlo. Sin embargo, los vehículos de menos costo, pues el sistema de freno no es tan eficiente y tardan un poco más en frenar. Entonces, eh, también hay que ver qué tipo de vehículo es el que se está conduciendo. Pero en general, todos los vehículos están conducidos por personas y ya hemos mencionado todos los factores que pueden influir en que pueden ocurrir accidentes, ya que no se están en condiciones óptimas para que eso que se hizo en la carretera, ese estudio de distancias de frenado, se cumpla. Fíjense que en esta medida, y no en otra, porque el tiempo estimado que se tarda en realizar una frenada de emergencia, porque es el tiempo estimado que se trata de realizar una frenada de emergencia. Si este cálculo parece un poco arriesgado, hay otra forma de saber cuál es la distancia óptima que se debe dejar frente al vehículo que llevamos adelante. Vamos a ver. Si se circula a 100 kilómetros por hora, se debe dividir por 10 la velocidad y multiplicar el resultado por sí mismo. Quiere decir que usted va a 100 kilómetros por hora, divide a 10 por 10, le da como valor 10 y lo multiplica por sí mismo, da 100 metros. Esa sería la distancia idónea con respecto al siguiente coche que está por delante de usted. Pero eso se ve muy bonito acá en la teoría.
pero cuando vamos montados en el coche, en el vehículo, anteriormente, ahora sí, por los sistemas tecnológicos que tiene estos vehículos, sí podemos determinar cuál es esa distancia y cómo varía en el tiempo a medida que nos desplazamos por esa carretera. Pero antes, nosotros no tenemos ese conocimiento para estimar distancia entre un vehículo u otro para dejar esa distancia exacta como nos lo dice la norma. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una habilidad natural como conductor de percibir qué distancia dejamos, si somos prudentes, entre nuestro vehículo y el vehículo que va adelante de nosotros. Si somos prudentes. Si no somos prudentes, podemos ir muy cerca de él y cuando frena ese vehículo, nosotros colisionamos contra él. Otra cosa que también tiene muy importante que no he mencionado son las luces de stop de los vehículos. A veces vamos atrás de un vehículo y este vehículo no tiene luces de stop. Si no tienen luces de stop, es muy difícil moviéndonos percibir que ese vehículo se está deteniendo. Entonces, la importancia también de las luces de los vehículos que estén funcionando a cabalidad. Aquí en donde yo vivo, usted circula por algunas calles de noche, esas calles no tienen luces y se encuentran con vehículos cuando se va aproximando, fantasmas, que no tienen ni luz de focos en la parte frontal ni tiene luces en la parte posterior. Entonces usted se puede conseguir un vehículo de estos si viene un poquito mareado por alguna bebida que se ha tomado o viene a alta velocidad porque viene distraído con otra persona hablando o quiere demostrarle que su vehículo corre mucho y puede tener un accidente. Imagínese usted qué tragedia ocasionada por un vehículo que no cumple con la normativa de la iluminación de su vehículo. Entonces existen muchos factores que influyen tanto en el tiempo de reacción, en el tiempo de frenado, en la visibilidad, porque, como le digo, existen conducción a toda hora, todo momento. Díganme cuando hay lluvia, que haya eh, neblina en la zona del recorrido de la carretera que estamos realizando. Ahí se empeora la visibilidad y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es reducir la velocidad y eso es un parámetro bastante válido para evitar frenazos en distancia no estimada para ello. Fíjense qué ocurre si la carretera está mojada. En ese caso, la cifra resultante debería ser multiplicada por 2. Quiere decir que si está lloviendo, en nuestro ejemplo anterior, en vez de ser 100 metros, deberíamos multiplicar por 2. ¿Qué hacemos? No multiplicamos por 2, sino que reducimos por 4. En vez de ir a 100 kilómetros por hora, bajamos a 25 kilómetros por hora. No siempre así, porque hay conductores que creen que son los dueños de la carretera y siguen manteniendo la velocidad. Y después usted lo ve que cayeron a un precipicio, que chocaron con un vehículo que viene en dirección contraria o cualquier otro tipo de siniestro
o evento debido a esa falta de conciencia. Entonces, necesitamos tener conciencia, necesitamos tener en condiciones nuestro vehículo, necesitamos tener eh, la mente puesta en el manejo. Existen muchos factores. Entonces, fíjense bien que a pesar de que diseñamos una carretera muy bien diseñada en cuanto a los sistemas de seguridad, en cuanto a visibilidad, frenado, reacción, esto a veces se complica. Entonces, nosotros que somos los que diseñamos esa carretera, a veces nos sentimos culpables porque, oye, se ha hecho una cosa, un proyecto, un diseño con toda la motivación, con toda la inspiración y vemos cómo en nuestro proyecto que se ha hecho, que se ha materializado, suceden estas cosas. Los tipos de frenada. Con respecto a la distancia de frenado, hay un aspecto interesante a tener en cuenta, que es el tipo de frenada que se realice. Y no nos referimos a una frenada de emergencia, en la que hundimos el pedal del freno hasta el fondo, sino cómo hacemos que el vehículo cubra la distancia de frenado. Frenada progresiva. La frenada progresiva es un tipo de frenada que va aumentando en presión. Si nosotros vamos atrás de un vehículo y vemos que este vehículo está pisando los frenos porque tiene las luces de stop encendidas y se van prendiendo y apagando, pues nosotros vamos a ir de una velocidad, vamos a ir reduciendo y vamos a ir oprimiendo el pedal del freno poco a poco, reduciendo la velocidad, porque nos está dando señales de que ese vehículo se va a detener o va a hacer un giro a cualquiera de la dirección para cambiar de canal. Y no podemos, si nos pone que va a cruzar a la derecha, no podemos cruzar a la izquierda porque tenemos carros abundantes circulando por la vía contraria. Otra cosa, si nosotros vamos conduciendo, hay un método de que la persona nos indique que va a cruzar, pone la luz de cruce y nosotros podemos, con cierta precaución, adelantarlo por el lado de la luz que no está encendida. O sea, si nos pone la luz de cruce a la derecha, nosotros lo podemos rebasar por la parte izquierda. A veces hay conductores que nos ponen la luz de cruce derecha y cruza a la izquierda. Allí nos encontramos con un incidente porque el conductor no puso bien la señal. Entonces, también tiene que haber una responsabilidad en cuanto al uso de la señal, de las señales de luz de cruce. Tenemos que tener una conciencia bastante grande de no poner una luz de cruce y cruzar para el lado contrario. Muy bien. Por ejemplo, si vamos en una carretera y vemos que hay posibilidad de que el vehículo, como si vamos en un camión cargado y el camión va a muy baja velocidad y vemos que tenemos una cola de vehículo en la parte posterior a nuestro transporte, entonces nosotros le colocamos una luz de cruce a la derecha y le hacemos señal que nos puede pasar a la izquierda. Y lo hacemos porque yo que voy adelante con mi camión cargado, veo que en una recta muy larga no viene vehículo y sé que los que vienen atrás de mí no pueden tener esa visibilidad. Entonces se le hace esa señal para que puedan
adelantar. La frenada progresiva es un tipo de frenada que va aumentando. Ok. La frenada regresiva. La frenada regresiva es, en cambio, lo contrario de la frenada progresiva. Se trata de una primera frenada intensa para luego dejar ir el coche suave hacia el lugar donde debe detenerse. Muy bien. ¿Cómo se calcula la distancia de reacción y frenado? La distancia de reacción y de frenado también se puede calcular, pero siempre con la cautela que supone tener en cuenta todas las variables que la pueden afectar. En condición de laboratorio, los cálculos serían los siguientes. Distancia de reacción. Multiplicamos el primer dígito o dos dígitos por 3. Por ejemplo, si circulamos a 80, multiplicamos 8 por 3, 24, que son los 24 metros de distancia de la reacción. Esto es la cantidad de metros que recorreremos desde que avistamos el obstáculo y pisamos el freno. En el caso de la distancia de frenado, debemos hacer el cuadrado de nuestra velocidad y luego dividirlo entre 170 y 180. Por ejemplo, si circulamos nuevamente a 80 kilómetros por hora, la cuenta sería 80 por 80 entre 180, lo que nos daría una distancia de frenado de 35,5. Aquí hago un alto porque este valor de 180 va a depender de el coeficiente de fricción. Y esta distancia de frenado se va a modificar. También recuérdense que los neumáticos influyen en el frenado, ya que si los neumáticos son nuevos o los neumáticos están liso, ¿está bien? Entonces, esa distancia también podría variar. Recuérdense que si tenemos los neumáticos lisos y hacemos una frenada brusca, el vehículo se va a detener y además va a derrapar. Entonces, la velocidad de frenado muchas veces depende o siempre depende del coeficiente de fricción de la vía y los neumáticos. Si está lloviendo, ese vehículo va a frenar y no se va a detener, va a seguir de largo. Si la vialidad tiene líquido dejado en la vía por un camión que transporta pescado, ese vehículo al frenar no va a frenar en la distancia estimada. ¿Por qué? Porque tiene un líquido que disminuye la fricción entre el neumático y la carretera. Imagínense si pasan vehículos con gasoil, si pasan vehículos como hay muchísimos que tienen un bote enorme de aceite, porque hay muchos vehículos y ustedes lo ven en los estacionamientos, que los botes de aceite son enormes. Entonces, imagínense, todo eso ocurre. Acá en Venezuela, en los años 90, había un fenómeno que era la mancha negra. Una mancha que se originaba en casi todas las carreteras del país y era una mancha negra en el centro de la calzada y tenía un color muy oscuro en el centro de la calzada a lo largo de toda esa carretera y a los lados era asfalto normal, sin haberse alterado. Se determinó que como se cambiaron los patrones de refinación de los aceites que se usaban en el país, esto afectó a los vehículos y hacía que botaran mucho aceite, que derramaran mucho aceite. Entonces, se
se estabilizó ese uso de aceite y las carreteras volvieron a la normalidad. Muchas se arreglaron, se volvieron a reasfaltar, pero ese problema ocurrió en Venezuela y eso producía muchos accidentes. ¿Por qué? Porque los vehículos no frenaban. Los vehículos no frenaban. ¿Por qué? Porque el pavimento había sido alterado por las distintas impregnaciones de líquidos en su capa rodante. Ok, entonces, si sumamos estas dos distancias, tanto de frenado como de reacción, tendremos como resultado la distancia de detención, que sería, en este ejemplo, 59,5 metros. ¿Qué puede aumentar la distancia de frenado y de qué variable depende? Voy a hacer un alto acá. En los tanqueros, el tiempo de frenado, por ejemplo, depende de si están llenos o no, porque el mismo líquido se carga por inercia, genera una fuerza contraria a los frenados. Exactamente, Nicolás. Eso es raro que no lo puse aquí. No es igual una gandola cargada de una gandola que remolca una cisterna cargada con el líquido que contiene, como una gandola con cisterna teniendo el depósito vacío. Además, recuérdense que mientras más pesado es el vehículo, más fuerza necesita hacer ese frenado para detenerse y no es la misma distancia. Pues para un mismo vehículo cargado o liviano no es lo mismo. ¿Está bien? Tiene más retardo o un tiempo el cual está estimado. Pues. Siempre cargado, eso es lógico, tiene más retraso en el frenado. Entonces, en condiciones de laboratorio, los cálculos son así de sencillos, pero lo cierto es que hay numerosos elementos que influyen en la distancia de frenado y también de reacción. Aquí es donde llegaba, pensaba que no lo había puesto. Cuanto mayor sea la carga que lleve el vehículo, mayor será también el tiempo de frenar. La razón es que a más peso, el vehículo tarda más en frenarse completamente por esas mismas fuerzas naturales como la energía cinética, la energía potencial que influyen sobre este vehículo y su sistema de detención. La velocidad de circulación, como puede resultar obvio, a mayor velocidad, mayor será la distancia de frenado, ya que habrá más energía cinética acumulada y traspasada a los frenos. Y por lo tanto, los frenos tienen un, un valor específico de presión para que ese vehículo cumpla con los valores de tránsito para su frenado. Recuérdense que el frenado va con, con respecto al área del disco de frenado que tiene y las bandas, esto se le llaman pastillas, las pastillas que hacen contacto con ese disco. Por ejemplo, los coches o los carros de alta gama tienen sistemas de freno de disco en las 4 ruedas, tienen sistemas de disco doble ventilado de mayor diámetro, de mayor área de contacto, por lo tanto su detención es más efectiva que un vehículo de bajo costo, ya que estos tienen discos no refrigerados, discos pequeños
Y hay una gran variedad una gran diferencia en cuanto a la efectividad de esa relación freno-distancia de frenado. El estado de la carretera. Si ha llovido o ha nevado, el vehículo desliza más que en una carretera llena de bache o seca. Nosotros a veces circulamos por carreteras de tierra o carreteras en muy mal estado y allí no nos queda otra que bajar la velocidad y tratar de esquivar todos estos baches para que nuestro vehículo no sufran daño en sus sistemas mecánicos. En cuanto al estado de las ruedas, como se encuentran los neumáticos, también influye en mayor o menor distancia de frenado. Su desgaste significa un peor agarre y riesgo de deslizamiento. Imagínense si esto lo combinamos con el estado del tiempo, si está lloviendo, hay nevada o hay residuos de aceite u otro líquido bastante eh, resbaladizo que proporcione el no agarre de este vehículo. Por supuesto, si los frenos están desgastados, la distancia de frenado aumenta porque no son capaces de absorber la energía cinética con la misma eficiencia cuando se encuentra en su estado óptimo, a disminuir su coeficiente de fricción. En este caso, la distancia de frenado puede llegar a duplicarse. Entonces, vemos cómo este tema es un poquitico amplio, no muy exacto, porque deberían cumplirse todas las condiciones para que esa distancia sea la estimada. Si calculamos, o sea, vamos con la pendiente, si calculamos cuesta arriba, si circulamos cuesta arriba, la distancia de frenado se acortará, pero si lo hacemos en pendiente hacia abajo, la inercia a la que se ve sometida el vehículo hará que el esfuerzo por frenarlo aumente, alargando la distancia de frenado. Muchas veces no se detienen. Hay sistemas, vamos a ver lo que dice Nicolás. Yo soy de la idea de adaptarse al vehículo de diseño, más que a las normas, porque las normas están hechas para el promedio de los vehículos que en general son los pequeños. Hay mucha bibliografía que explica a detalle cómo calcular la distancia sin tener que recurrir a las tablas. Yo tuve un diseño vial que era destinado a tanqueros y algunas cosas tuve que calcularlas para que se adapten a las condiciones específicas de los tanqueros. Al final las normas, al final las normas son solo una guía. Lo que más importa es el criterio. Así es, Nicolás. Claro que sí. Porque fíjense bien, basta con que pase un tanquero, un tanquero de gran tamaño y gran capacidad para nosotros determinar que en la velocidad de diseño de esa vialidad, ese vehículo necesita una distancia de frenado más larga. Entonces, hay que ver cuáles son las características y especificaciones de ese vehículo cargado a su máxima capacidad para estimar esas distancias. ¿Está bien? Y que los otros vehículos se acoplen o adapten a esa situación. Porque lo que importa es que ese vehículo circule con seguridad, ya que él pudiese causar
grave daño a mucha población de conductores. Fíjense bien, acá en Venezuela hay una autopista que va desde Caracas hasta La Guaira, que es donde está la parte marítima de esa zona. En esa zona se consigue los puertos, el aeropuerto y todas las playas donde las personas los fines de semana bajan a disfrutar de sus días de descanso. Pero, ¿qué pasa? Que esa autopista tiene pendientes bastante pronunciadas, ¿verdad? Que son un poquito fuertes para subirlas y son bastantes ligeritas para bajarlas. Pero resulta que por ahí circulan camiones que cargan 40 toneladas y les ponen 80 toneladas. Cuando van circulando, estos vehículos no frenan. ¿Pero qué existen en esta carretera? Existen rampas de frenado. Existen rampas de frenado que se han colocado, muchas de ellas para evitar accidentes. Las rampas de frenado se colocan a ciertas distancias una de otra. ¿Por qué? Porque si el vehículo viene descarrilado, viene sin freno y no le da la oportunidad de cuando reacciona y pisa el freno y el freno no le responde, pues esta persona no le dio tiempo introducirse en la primera rampa de frenado, pues le da tiempo a introducirse y acomodarse para entrar en la segunda rampa de frenado o en la tercera. Ya eso está estipulado porque ya se ha detectado, han ocurrido muchos accidentes donde el camión no ha frenado y ha llegado hacia la ciudad, se ha llevado muchísimos carros, ha matado a muchísimas personas y ya se han construido rampas de frenado. Sin embargo, el año pasado ocurrió un accidente en la misma autopista, a pesar de que existen esas rampas de frenado. Entonces, fíjense bien, un elemento más que no había nombrado, que son las rampas de frenado en pendientes cuesta abajo para detener a los vehículos que su sistema de freno no les responde. ¿Está bien? ¿Por qué no les responden? Porque llevan exceso de carga en su capacidad de transportación. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos otros comentarios. La altura de las luces de los faros, por ejemplo, no son las mismas y cambian mucho las longitudes de las curvas cóncavas. Sí, muy bien. Hay muchos factores. Las alturas de las luces, el funcionamiento de las mismas, las curvas. A veces no, por las curvas cóncavas no se ven, cóncavas o convexas no se ven la, estos sistemas de seguridad de los vehículos. Y bueno, son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Pero usted tiene razón, más que las normas, resulta que hay que revisar otros manuales, otras guías y usar el criterio para lograr un óptimo diseño en estos tipos de proyectos. A continuación, hay una tabla en la que se simula la distancia de frenado a diferentes velocidades óptimas de circulación por una parte y en condiciones de dificultad añadida por otra. Esto nos va a facilitar observar mejor la diferencia y las necesidades de mantener la distancia de seguridad adecuada y procurar no despistarse
en el volante. Acá tenemos una tabla, acá tenemos una tabla donde tenemos la distancia de frenado en condiciones normales y tenemos una distancia de frenado en condiciones adversas. Entonces tenemos los diferentes tipos de velocidades. Déjenme ver aquí. Las rampas de seguridad, cuando son bien construidas, sí salvan vidas. En Ecuador no las tenemos, a pesar de ser un país montañoso. Pues aquí sí las tenemos, Nicolás. Aquí sí las tenemos porque, ya te digo, en la autopista Caracas-La Guaira, eh, han ocurrido muchos accidentes y a raíz de ese accidente se fueron construyendo esas rampas. ¿Por qué? Porque el problema comienza en un tramo. O sea, usted viene bien tranquilo, va subiendo, se mantiene en una alineación muy horizontal, pero de repente empieza a bajar. ¿Por qué? Porque Caracas está ubicada, es un valle, Caracas es un valle y tiene el cerro, una cordillera de cerro que llaman el Ávila y tienes que salir de la zona de La Guaira, que es zona de mar, subir ese cerro para después bajar al Valle de Caracas. Entonces, se produce mucha pendiente para que esa distancia, ¿cómo es que? Hay mucha distancia y para que esas pendientes sean mínimas, pero a pesar de ello, esas pendientes son bastante pronunciadas. Sí. En Venezuela, Colombia, México sí las tienen. No sé si algún otro país latinoamericano también. Yo les puedo, ¿cómo es que? Se puede ver por Google Maps, se puede bajar unas imágenes donde aparecen esas rampas de seguridad. Es la mejor forma de observarla. Para la próxima clase intentaré ponerle unas imágenes de estas rampas de seguridad. Es cuestión de estudiarlas y ver cuáles son los países que contemplan estas rampas de seguridad para el frenado de vehículos. De qué constan estas rampas de seguridad? Pues estas rampas de seguridad son rampas que tienen un material granular en su capa de rodadura y una pendiente con cierto grado dependiendo de la velocidad, fíjense, de la velocidad estimada de circulación de los vehículos por esa pendiente. Recuérdense que en la pendiente, ¿qué cantidad de velocidad se puede alcanzar si un vehículo va cargado sin freno? Me imagino que puede llegar hasta los 200 kilómetros por hora. ¿Está bien? Entonces, están diseñadas para que a una velocidad que ellos consideren eh, que sea considerado la máxima que se puede producir, sea detenido ese vehículo. Y en base a esa velocidad, el vehículo va a rodar unos metros desde el inicio o va a llegar al final de las rampas de frenado. ¿Está bien? Esa situación no la he estudiado yo, pero sí la he vivido porque yo he pasado mucho por esa autopista, porque yo estudié en Caracas y cuando me venía para la ciudad donde yo vivo, me venía por avión. Y se veían todas esas situaciones se veían. Y está bien indicada, está bien señalizada que existen esas rampas en esa zona. Recuérdese que no todos los choferes conocen la vía y puede darse la situación en que, siendo la primera vez que circula por ella, se le vayan los frenos. Sí,
Muchas gracias, Nicolás. Si la tiene, pásela al... De todas maneras, la vamos a considerar en las tareas que vamos a hacer. Muy bien. Bueno, entonces ya para terminar, vemos cómo la distancia de frenado en condiciones normales se va cuatriplicando si la velocidad se duplica, ¿verdad? Si la velocidad se duplica, no se duplica, sino que va incrementando de 20 en 20 la velocidad, la distancia se va incrementando, pero de manera exponencial. ¿Está bien? Casi exponencial, no tanto, no debo exagerar. Pero, a ver, si va a 40, son 8 metros, que son 4 veces la distancia de a 20. Si son 60, se, 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 casi se duplica, un poquito más. Casi la distancia se van duplicando. Al, al menos, esos son en los primeros kilómetros por hora, las primeras velocidades. Ya al llegar a 160, ya esa distancia va disminuyendo y no es tan, este, tan dramática como los primeros kilómetros por hora. Sin embargo, vemos como la distancia de frenado en condiciones adversas, o sea, contrarias en condiciones de lluvia, estas distancias son muy grandes. ¿Está bien? Para 20 kilómetros por hora son 4 metros, para 280 kilómetros por hora, pues son 784 metros. Esos son valores estimados en el laboratorio a prueba. Hay que ver que me imagino que con el vehículo más desfavorable que existe. ¿Está bien? Porque debemos calcular esto para el más desfavorable y no para el más favorable. Ok. eh, con esto terminamos la clase del día de hoy. Eh, tenemos eh, ya son las 9:18. De verdad que yo trato de iniciar las clases a tiempo, pero mm, se presentan muchas inconvenientes que no se lo voy a decir porque no me gusta decir las excusas, pero que no permite que iniciemos a la hora. Siempre trato de estar, pero bueno, si algún momento se lo diré, pero verdad no hay manera, no hay manera. Y más acá que se va la luz, el tráfico no circula adecuadamente, llegamos tarde a nuestras casas, se presentan congestiones, la policía hacen alcabalas y nos hacen demorar, pues miles de cosas que no vienen al caso, pero bueno, lo importante es que pude darles la clase de hoy. El lunes me presentó una situación también personal que que no me sentía bien para estar sentado aquí y atenderlos como debo atender. Ok, ya por hoy hemos terminado. Voy a hacer un alto para chequear aquí la asistencia y poder tener claro quiénes vinieron hoy. Hay personas que no han podido asistir porque están trabajando, porque también tienen algunos inconvenientes. Eh, bueno, he hablado con ellas y no pasa nada. Yo los entiendo, los mismos problemas que tengo yo se les puede presentar a ustedes y lo importante es que la clase queda grabada y pueden asistir, pueden revisarla y con eso se ayudan para las evaluaciones que vamos a tener.
Ok, acá veo que está Daniela, Jessica, Nicolás, Pablo, Renber y Rosario. Me han faltado 3 personas, pero bueno. Entonces, ahora voy a realizar la encuesta y Sí, dije buenas noches, una consultita. buenas noches. Dígame. Con respecto al trabajo que tenemos que presentar esta semana, no sé si tenía que mandar al correo o cuál es el primer trabajo que tenemos que presentar, porque tampoco me llegó Ajá. nada. No, no se los he mandado, en verdad no se los he mandado. Mire, vean, lo que pasa es que me prometieron conseguirme el AutoCAD Civil 3D, pero no ha sido posible. Entonces, se los voy a mandar en AutoCAD y va a ser hacer la alineación y el trazado de una vialidad. ¿Está bien? Eso se lo voy a mandar, les voy a mandar la información para que puedan realizarlo. Me imagino que muchos de ustedes saben hacerlo, ¿está bien? Y tienen Ingeniero, el disculpe, programa, dígame. ¿nos va a enviar los puntos, la nube de puntos o la topografía? Sí, les voy a enviar la topografía, la curva de nivel, ¿está ¿Ya? Y bien? tenemos que hacer todo el trazado Y de una tienen que vía. hacer todo el trazado de la vía. ¿Ya? ¿Con qué velocidad de diseño, ingeniero? Bueno, a ver, la velocidad de diseño dependiendo del tipo de, si es llanura, si es, ¿cómo es que? Si es una elevación, ¿está bien? Ya, Eso, pero igual necesitaríamos el TPDA para poder sí, sacar sí, la le velocidad voy de a inicio. mandar todo para que ustedes no vayan a inventar nada. Yo Ya, le voy a decir, van a diseñarme esto y ahí está la información, ¿está bien? Si le falta ya. alguna información, me lo indicarían y yo se la pasaría. Muy bien. Y eso hay que enviarle hasta cuándo, hasta este viernes mismo. No. Yo les voy a dar tiempo. Lo que Ya, sí les voy a agradecer que al final de la clase, del módulo, trataré de mandarle con mucho tiempo de anticipación la tarea de ¿cómo es que? Para no tardarme en enviar la ya. información. Entonces, digamos, este sería como el trabajo final, ¿no? Porque a esta altura no he podido enviar la información porque hay algunas personas que no. No, este es uno de los trabajos, ¿está bien? Ya. Quizás le mandaría y un trabajo final, ¿está bien? Pero sí, para que, ¿cómo es que? Se ejerciten con respecto a la alineación sí. A ver si logro conseguir el que me lo están buscando, el Civil 3D, sí, porque aquí los programas los conseguíamos en CD antes, pero eso ya no se da, pues. No. ¿Cuántos kilómetros van a La ser, empresa que ingeniero? hacía eso ya no existe. Muchas empresas se fueron y ya no se consiguen los CD así tan fácil. Entonces, bueno. Pero no se Ya. preocupen por la evaluación, porque yo te la mando con tiempo y le doy tiempo para que las hagan en, en, en un tiempo reglamentario. ¿Está bien? Ya. ¿Cuántos kilómetros van a ser, ingeniero? Poco, no se preocupen. No va a Sí, ser, porque a veces cuando son muchos kilómetros la compu, bueno, mi compu sí, no es, o sea, es buena, pero no es así tan buena y a veces sí te cuelga. claro. Sí. No. ¿Cuánto será? No sé, 200, 300 metros. No Ah, sé, ya, hasta ya, 100 metros. Sí, es pequeña, es pequeña. 100 ¿Está metros, bien? pero en Sí. cambio será solo una recta con una curva a lo mucho, No, porque, va a tener curva, claro. pero en Sí. 100 metros, bueno, ya, No, 100 metros no. Va a tener la cantidad de metros suficiente para que tenga recta y curva. ¿Está bien? ya, listo. Sí, Y solo curvas simples, o si sí. podemos hacer también con las espiral. No, simple. Solo Que no simples, pongas espiral. Sí, solo ya, simple. ¿Está bien? listo. Sí. Podemos Sí, hacerles el simples Civil para que CAD igual, no. ¿no? Sí, claro. Si lo tienen en Cibercat, sí, utilicen. Ya, ¿Está bien? listo. Sí. Porque, ¿cómo es que se trata de que ustedes?
dominen eso, pues, y tengan su propio método de calcular ese Ya. trazado, ¿sabes? Y solo Sí. diseño horizontal, vertical y transversal, nada de movimiento de tierras. Mm, quizás se produzcan movimientos de tierra, pero no lo tocaremos porque no le he hablado de eso, ¿sabes? Cosas que no hemos hablado no las vamos a tocar, Ya, por ejemplo, ¿está ahorita bien? estamos viendo solo hasta el vertical. Sí, sí. Y ya, Entonces, sí, igual, fíjense, por ejemplo, si tuviese que hacer algún cálculo adicional, le pasaría la teoría y ahí estaría bien explicadita para que ustedes puedan responder el trabajo. No se trata de de no explicarles y pedirle cosas que no les he hablado, ¿entiendes? Tampoco ya, así, ok. sí, sí, sí. Limitándonos nada más a lo que hemos visto y lo que contempla el programa. ¿Está claro? Ya. Sí. Muy bien. ¿O alguna otra pregunta? Acá. Ok, creo que me faltan dos para la votación. Y bueno, bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos para la próxima clase. Por ahora me despido.